Hola, buenos días. Esperando aquí que se nos una la transmisión. Frecuencia Zen. Ajá. Esperando la imagen de Carolina. Eso, Carolina, buenos días. Muy buenos días, Archie, ¿cómo estás? Oye, teníamos tiempo perdido desde este medio. Nos Sí, agarramos ya. unas mini vacaciones. Yo también tengo la mía. La taza de café no puede faltar. Como buenas latinoamericanas que son. ¿Cómo has estado, mi Sí, vida? así es. Muy bien. Bella como Aquí siempre. calentando este cuerpo con un cafecito. Es como Así es. responde con un café colado. Muy bien. Bueno, damos cordialmente la bienvenida a todas las personas que nos comienzan a ver desde nuestro programa Frecuencia Zen, un programa de todos los domingos a las 9 de la mañana. El día de hoy vamos a estar conversando sobre los ancestros, cómo nos influencian esas lealtades invisibles que tenemos hacia nuestra familia y cómo darnos cuenta de que de alguna forma hay más que un nexo de sangre entre nosotros y ellos. Uy, sí. Este, sí, así es. Les habla Argelis González desde Caracas, Venezuela, y quien me acompaña siempre, mi productora estrella, mi gran amiga Carolina Rivera desde Santiago de Chile. Por acá. Mi arte. Bueno, este Ajá. programa eh, fue inspirado en ciertas situaciones que las ambas vivimos, ¿no? Voy a contar mi experiencia. La semana pasada tuve un familiar muy complicado de salud Ujú, y tuve que ir al hospital o a la clínica a visitarla. Y ujú. allí me encontré con una prima que, bueno, que con muy poco contacto conversamos, pero realmente lo que ella me transmitió, la información que ella me dio, me hizo reflexionar muchísimo porque ella hizo un trabajo que muy pocas personas hacen, que es investigar acerca de nuestros ancestros. Ella Ujú. empezó a ver la historia por el lado paterno, ¿no? Ella es familia del lado paterno. Y la historia era muy interesante y eso me atrapó. Me dio información acerca de mi abuela, de mi bisabuela y una serie de patrones que se están produciendo en nuestras familias hechas. También me generaron mucho impacto, fue Bien. impactante. Entonces, por ejemplo, yo no sabía que la parte de los hijos, em, de los abortos, era algo marcado. O, por ejemplo, que hay una marca de patrones de gemelos, hermanos gemelos, Ajá. que eran encontrados en... En realidad todo es una marca para nosotros, Carolina. Sobre todo aquello que ha dejado un impacto negativo dentro de las vivencias de nuestras familias. Hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y es que la vida es algo dinámico, algo que no es que está creado y ya después no se mueve más nunca. No, en realidad no es así. La cadena de ADN tiene un movimiento y tiene una mutación cada vez que nosotros vivimos hechos traumáticos. Y por supuesto, en las épocas anteriores, pues, cuando vivían nuestros abuelos, bisabuelos, eh, vivieron situaciones sumamente extremas, probablemente relacionadas con condiciones de vida que no eran tan buenas entre comillas como las nuestras. Pasaron como lo que se dice acá, más trabajo. Quizás pasaron por guerras, quizás pasaron por situaciones de hambre, violencia de otro tipo, pues no solamente física, sino también psicológica. Y eso hace que cuando algún miembro de la familia pasa por una situación traumática, se va a marcar el ADN, va a mutar el ADN. Así que, de alguna forma, nos empieza como que a dar un sentido de comprensión
el cómo lo que le pase a tu bisabuela o a tus abuelos o a tus padres va siendo transmitido de generación en generación y te puede estar influenciando. De hecho, Eso es un me hecho importante. hago, yo me hago la pregunta y te la quiero que me ayudes a aclararla. Ajá. Es, ¿cómo entonces, cuando yo empecé a ver estas historias familiares, me pregunté cómo esto me va a afectar a mí? ¿De qué manera esto me puede estar afectando? De Ese- manera, o actualmente, o me afectó, o me va a afectar. Y si me va a afectar en un futuro, ¿cómo hago para cortar eso? sí, definitivamente yo creo que nosotros como seres humanos a lo largo de nuestra vida nos hemos tomado como muy a la ligera la manera como nuestra psiquis proyecta nuestras vidas. No, no por algo malo, sino quizás por desconocimiento. Yo no sé si en algún momento les he hablado de esto, pero nosotros todos estamos edificando una vida basada en un recuerdo. Yo le decía a Carolina, ajá, ¿cómo sabes tú que un implemento que tienes en la casa es para lo que lo utilizas? Porque alguien te lo dijo. Entonces estábamos hablando del cuento de la sirenita, que la muñequita esta Ariel, cuando sale del agua, se encuentra con el, con una especie de ave que le dice, ella le dice, ¿y qué es esta cosa que está aquí? Y en realidad era un tenedor para nosotros. Entonces el ave le dice, eso es un cachivache. ¿Y para qué se utiliza ese cachivache? Bueno, para peinarte, porque en realidad pareciera un peine. Y cuando ella sale del mar y comparte con el príncipe, le colocan la cena y ella agarra el tenedor y dice, ¡ay, qué chévere, un cachivache! Y aprovecha para peinarse. Y así son todas las cosas que nosotros hemos aprendido. No es que sean cachivaches, sino que estamos perpetuando memorias, estamos actuando basados en un recuerdo y nosotros creemos que estamos creando nuestras vidas, Carolina, y en realidad no es así. Nosotros estamos edificando parejas, estamos edificando eh, patrones de vida creyendo que son nuestros y muy probablemente no son de nosotros, son heredados, bien sea del clan, lo que se llama el clan, que es la familia, o heredados de la crianza que nos han dado nuestros padres. Y por eso es tan importante que nosotros tomemos conciencia de esos programas, porque si no podemos estar perpetuando vidas dolorosas, básicamente estar alejándonos de la felicidad que nos merecemos por derecho de conciencia y no lo sabemos porque, vamos a poner un ejemplo concreto. Eh, a lo mejor hemos vivido cuando niños una relación de pareja vista en nuestros padres que no es positiva, porque eh, de repente hay violencia psicológica y papá grita a mamá cuando no está de acuerdo con ella en lugar de entenderse a través del diálogo. Entonces yo empiezo a crecer creyendo que eso es el amor, que el amor es con golpes, que el amor es con, como dice acá César, un programa repetido. Eso es lo que yo empiezo a emular. Y empiezo a traer, cuando soy adulta, un, una pareja que me maltrate, que me grite, porque eso es lo que yo he aprendido cuando soy niña, pues que eso es lo normal, que eso es el amor. Entonces es muy importante que yo tome conciencia de esos códigos erróneos para que los pueda transformar. Ese es como más evidente, pero hay otros que no son tan evidentes, como por ejemplo miedos heredados, ¿verdad? Si por ejemplo yo tengo una abuela que vivió una situación muy mala con su padre, probablemente pues no va a tener una buena referencia de los hombres que llegan a su vida y va a perpetuar ese sentimiento a lo largo del árbol y va a influenciar a determinadas personas que estemos dentro de ese clan. Si son tus, lo que se denomina en biodecodificación, tus dobles te van a heredar directamente todos los programas que tengan y de repente tú le tienes una fobia al hombre, o sea, conscientemente quieres una pareja y inconscientemente tienes un rechazo. Entonces, esa Así es. incompatibilidad te ocasiona un ruido tremendo en tu vida porque tú dices, bueno, pero yo no me entiendo
como me dicen las personas a mí que me conocen, yo no me entiendo, yo estoy cada día peor, porque por un lado quiero una cosa y por el otro lado obtienes otra. Manifiestas otra. Oye, ¿sabes que hablando de los dobles, yo estuve haciendo y escuché un video de una señora que se llama Beatriz García y ella hablaba acerca de los diferentes tipos de dobles? Porque, bueno, tú habías mencionado los dobles. Entonces existen dobles por nombres, por ejemplo, que yo me llame Carolina Rivera y que mi abuela se llamara Carolina Sofía y mi bisabuela se llamaba Andrea Sofía Carolina, y entonces, claro, como que era un patrón de nombres, cualquiera de estos que fuera, ¿no? Puede ser a través del Así es. nombre, puede ser por la fecha de nacimiento, que decía que una persona que naciera en tu fecha, por ejemplo, tú naciste un 13 y tu bisabuelo también nació un 13 y un tío nació un 13 o un 10 de septiembre y tú cumplías el 13 de septiembre. Entonces, esos días que están muy cercanos, Sí, podía coincidir como un doble otra era la fecha de concepción. Por ejemplo, cuando qué fecha se concibió a esa persona y si sí. coincidía. Y por último, la fecha de función. Cuando una persona fallece en un mes o en un día en específico, eso también te hacía tener dobles. Y me pareció muy Sí. interesante porque aunque yo no he hecho todavía el árbol porque siento que me falta mucha información, y de eso Ujú. te quería preguntar, eh, bueno, me surgió estas dudas, ¿no? Que había por fecha de función, fecha de concepción, fecha de nacimiento y por nombre. Sí, Ahora, mi pregunta es la aquí está siguiente. interviniendo César, que es César, especialista en bio, y nos está diciendo que específicamente en el caso de la fecha de fallecimiento no hablamos de ajá, doble. Ajá. Debe haber una coincidencia adicional. Ajá. ya. En el caso de las Una fechas, pregunta. es el mes, hay una especie de codificación, digamos que las personas que se han dado la tarea de estudiar cómo se hace un árbol genealógico, tienen una tabla con unos meses que guardan una relación para que de verdad puedan representar dobles para Ok. una persona. Es por ello Mm, que cuando tú vas a elaborar tu árbol, es ujú, importante que conozcas la fecha, incluyendo día y mes. Si no recuerdas el ajá, año, no es una información tan relevante para el árbol. ¿Por qué es así? Bueno, habría que preguntárselo a las personas que realizaron este estudio para ver de qué forma ok, identificaron ese entrelazamiento cuántico que tenemos con esos dobles en específico, pero la realidad es que los programas directos, como tú lo has señalado, provienen del colocar los mismos nombres a los niños que tienen sus padres, sus abuelos o cualquier otro familiar, las fechas exactas de nacimiento y dependiendo de los meses, bueno, hay que buscar las tablas de codificación a ver cuáles son tus dobles. ok. ¿Qué pregunta me ibas a hacer? Disculpa. Para allá apuntada mi pregunta, mi Ardie, porque yo Ujú. quería saber, y que todos supiéramos, todos los que nos siguen, ¿cuál es para si yo quiero hacer un árbol de mis ancestros, qué información tengo que recaudar que me pueda ser útil para yo visualizar mi contexto? ¿Cuáles son los Muy requisitos? bien. Cuando tú empiezas a mirar tu árbol hacia arriba, te vas a conseguir muchísimas, pero muchísimas personas. Ahí César está comentando los meses que deben estar relacionados. Gracias por esa información, César. Sin embargo, lo que ha sido la experiencia corta que yo he tenido elaborando árboles, me he dado cuenta que, bueno, yo digo elaborando árboles porque buscando información del mío tuve un montón de tiempo. Porque es impresionante cómo te vas a conseguir a lo mejor una resistencia, Carolina, de que tú quieres saber más de tu familia y tratan de ocultarse los secretos. Y es normal, Ujú, porque es algo así como que, bueno, las personas no quieren que se sepan las cosas fuertes que han vivido. Cosas como ok, cuáles, bueno, cosas importantes, como niños no nacidos, ujú, muertes, incluso asesinatos, porque no estamos aquí para juzgar, estamos aquí como ok, para sanar aquello que surja
y que hay que darle una solución. Es como cuando tú te pares en la mañana y dices, oye, no sé qué hacer con mi vida. Bueno, pero algo tienes que hacer, ¿verdad? No te puedes quedar en la duda. Lo mismo sucede con el árbol. Tú tienes que buscar, primeramente, los nombres de esas personas, las fechas. Vas a buscar la información de las principales enfermedades que hayan tenido, porque eso es un dato muy importante, para determinar de qué forma te están influenciando, de qué forma te están entregando los programas relacionados con la salud. Y también debes buscar si han fallecido, la fecha en que trascendieron. Y en mi caso, yo también busqué aquellos puntos de su historia que eran valiosos, que eran vitales. Por ejemplo, en el caso de mi árbol específico, mi abuelo paterno, que es uno de los que me influencian, él no tenía mamá y papá, fue huérfano de ambos padres. Y eso, como me lo dijo la persona que me realizó el estudio de mi árbol, es una muestra muy alta de desvalorización, porque si no me quieren mis padres, ¿qué valor me puede dar otro ser humano que no fue el que me dio la vida? Entonces, específicamente, yo tuve que cortar ese programa para ir más libre en torno al tema de la valorización personal. Eh, eso, esos son los datos básicamente que tienes que tener. El nombre, la fecha en que nació, no importa si no tienes el año, las enfermedades que sufrió y aquellos hechos cruciales que haya vivido esa persona que tú sientes que te pueden estar influenciando. En el caso de mi Bueno, abuela materna, que también me influencia directamente con sus programas, ujú, tú te vas a dar cuenta que a lo largo de tu vida sientes como una unión extraña con esa persona. Yo no la conocía a ella porque cuando yo nací ella ya había fallecido. Y sin embargo un día le dije a mi mamá, oye, ¿sabes algo, mami? Yo soy como mi abuela. Y ella me dice, ¿y cómo es eso? Y le digo, porque ella era una mujer así como fuerte, como luchadora, como que no se amilanaba fácilmente ante nada. Y yo siento que yo soy como ella. Y también la abuela no se quedaba quieta en ningún lado. Y a ella le gustaba mucho viajar, ir para todos lados. De hecho, en mi casa se dice que la abuela era nómada. Y así soy yo. A mí me gusta moverme, a mí no me gusta quedarme en ningún sitio. Y ahí uno va viendo la lealtad invisible que tiene hacia ese familiar. Y así como tienes lealtad invisible hacia lo positivo, también lo vas a tener hacia aquello que no necesariamente te está ayudando. Y eso es donde tú tienes ujú, que empezar a colocar, como quien dice, la observación más precisa. mm, No es sé verdad. qué otras Bueno, dudas tienes por allí con el árbol. mira, adicionalmente, eh, ya, bueno, una vez que tengamos esa información que creo que es bastante interesante, Y lo es. no es tan fácil como dice Argelia, hay mucha información que quizás no te la van a brindar tan fácil, pero bueno, afortunadamente por lo menos del lado paterno ya tengo la tarea hecha porque mi prima lo hizo, así que nada más me falta por el lado materno. En buena hora, Carolina. Porque de verdad, sabes que incluso ha pasado que una persona puede tener mucho interés en hacer el árbol y de repente quedarse a la mitad. Y es porque el inconsciente busca protegerse de aquello de lo cual no quiere cambiar, porque hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y es que hay una lealtad invisible al árbol debido al amor. Nosotros concebimos que hay un lazo afectivo, todos queremos formar parte de un clan. Nuestro cerebro mamífero nos lleva a querer formar parte de la manada. Y cuando nosotros cortamos o deseamos cortar parte de esos programas, es como que si fuese un me quiero salir. Entonces, eso Mm, es algo muy importante que debemos saber todos. El hecho de que yo corte los programas que no me están permitiendo tener una vida como yo la merezco. Yo no tengo por qué exacto. repetir, si a mis padres les fue mal, bueno, ese es su proceso. Y si le fue bien, también es su proceso. Lo que interesa aquí es que tú puedas construir tu propia historia, porque tienes derecho a hacerla. Hemos hecho como mucho hincapié en el caso de la pareja, pero hay otros menos obvios como el caso económico, el dinero. Mm, Puede haber
una situación en la cual mi familia tuvo una ruina económica o hubo lo que se llama una pelea por dinero, por la herencia, y todo eso deja unas improntas muy negativas relacionadas con el dinero. Entonces, si tú estás, digamos que reprogramándote para ser más próspero en esta vida, necesariamente vas a tener que hacer tu árbol porque aunque te reprogrames, te va a quedar como una porción, como que si fuesen unos hilos invisibles, producto de que tengas una lealtad a tu árbol relacionada con la parte del dinero. ¿Ves? Por eso es que es Mira, importante. tú sabes que aquí César está comentando algo y yo te voy a dar un ejemplo de lo que César está comentando. Dice, cuando no hay mucha información a través del árbol, entonces el síntoma de la persona te va a llevar esa información oculta. Y tú sabes Es que verdad. viendo videos, una persona comentaba que había un chico que era joven y que lo tenía todo para ser feliz. O sea, era joven, buen mozo, profesional, tenía auto, novia, bien. Pero él sentía que cuando se asomaba por la ventana, él tenía un deseo incontrolable de lanzarse por la ventana. Y él Imagínate. estaba preocupado porque él decía, yo no entiendo por qué, si yo no estoy mal, yo no estoy deprimido, yo no me quiero morir, pero era algo inconsciente. O sea, y era algo que iba más allá de su Sí, ser, o sea, era algo que así es. no podía controlar. Esta persona buscó ayuda y la señora le comentó, mira, si tú quieres, vamos a ver qué está pasando. Y empezó a buscar esta información que obviamente la familia no le dio. Así es. Él regresa a la consulta y le hace la mención a la Ujú. señora y le dice, no, yo pregunté si había alguien que se había suicidado y efectivamente nadie se suicidó. Nadie me dijo mi mamá me dijo que nadie se había matado. Y entonces empezaron a sacar las cuentas, que es esa información que tú dices de los meses, no sé qué, y se dio cuenta que él era un doble de su abuelo. Y resulta que él llama a su mamá desde la consulta y le dice, mamá, ¿cómo se suicidó mi abuelo? Y la mamá se quedó tan impactada y le dijo, ¿quién te dijo? ¿Quién te contó? Le dijo así. Los secretos. Obviamente, los secretos familiares, los programas Ujú. familiares estaban ocultos, obviamente Así es. para ella como hija no fue fácil eh, asumir que su padre se había suicidado, pero ella no sabía el daño que inconscientemente le estaba generando su hijo, porque él era un Así es. doble. Y entonces cortaron de raíz esa creencia, no sé cómo llamar esa parte de allí, El mm, programa. Sí, es como ese un programa. programa. Ajá. Y después hicieron ahí mismo un ejercicio, lo montaron en una silla para ver qué Ujú. sensación tenía y ya no tenía más esa sensación. Entonces, es Sí, cierto lo que dice impresionante. César, que esta formación aparece de forma innata, así la familia no lo aparezca, solo que hay que saber Sí, reinterpretarla y buscar los canales regulares para que es te ayuden cierto. a identificarlo. Él está mencionando también hay un hecho que es los no nacidos antes de uno, lo que, lo que se denomina el Ah, fenómeno de los yacientes. así es. Esto, yo te voy a decir algo, yo he vivenciado todas estas cosas. En mi caso no hubo no nacidos, pero de alguna forma, en una oportunidad yo realicé una constelación familiar y salió el caso de un abuelo que yo tenía, que tampoco lo conocí, el cual falleció en algún momento sin que yo lo conociera, ¿no? Y en la constelación sale, que es otro tipo de terapia que no tiene nada que ver con biodecodificación, sino son terapias para sanar las posiciones de amor de los miembros de nuestro clan, ¿no? Yo no soy consteladora, pero sí he asistido a ese tipo de terapia y me decían que yo Ujú. estaba haciendo lealtad a mi abuelo. Y a lo mejor pienso, fíjate, ahí no había ningún tipo de información. Yo no sé en qué fecha nació mi abuelo, ni en qué fecha falleció, no sé nada. De casualidad sé el nombre y como mucho. Sin embargo, en esa constelación sale que yo estaba haciendo una lealtad invisible a ese abuelo y Ujú. durante mucho tiempo vestía colores de luto,
Me gustaba mucho vestir de negro, de beige, de morado. De alguna forma era como tristona, mustia, como que siempre andaba como medio, parecía, no sé, estos muñequitos que andan con la cabecita baja, a pesar de Arlie, que ¿y yo no soy eras una... jorobada? ¿Cómo? ¿Eras jorobada? ¿Eras jorobada? No, no era Así jorobada, pero como... sí se me notaba como una actitud muy tristona en general en la vida, como que tenía una tendencia a tener una actitud fatalista. Y ellos me dijeron que yo tendía a hacer una lealtad a ese abuelo. Yo azul, o sea, no Mm, entendía nada. Pero lo cierto es que cuando sí me meto a estudiar bio, para mí el tema de la lealtad pasó a ser más importante. Y mm, aunque yo no tenía pues ese fallecido previo, ese trascendido previo, yo sí tomé conciencia de que de alguna forma esas energías quedan allí como latentes, hay un entrelazamiento cuántico invisible y nosotros debemos honrar a ese ancestro para incluirlo dentro del árbol. De hecho, en mi árbol mm. aparece mi abuelo Luis con lo único que sé de él, que es su nombre. Y el hecho de incluirlo y el hecho de hacer una meditación relacionada con esa inclusión, a mí me dio muchísima tranquilidad. Y yo siento que todos los miembros que tenían que estar dentro de mi árbol están. Y el árbol mío está en una carpeta especial. Es muy bonito hacer el árbol. Es como que empiezas a sentir la importancia del arraigo. El Ujú. arraigo no es solo lo que te une a la tierra donde naciste, es el clan donde tú estás. Y es como tomar conciencia de que tú puedes formar parte de una familia sin necesidad de emular todo lo que ellos están haciendo, sea Exacto. consciente o inconscientemente. A mí me llamó la atención que hay muchas cosas por las cuales yo tengo que trabajar y sanar Ajá, en mi comunidad. Porque hubo muchos niños muertos, o sea, niños imagínate. no nacidos, Ujú. eh, problemas de alcohol y mucho abandono por todos lados, hijos no reconocidos y hijos perdidos. Uy, Hay hijos perdidos. Mi abuelo era un gemelo perdido. Él no se crió con su familia y era gente de mucho dinero. ok. Y yo siento que eso es too much. Sí, O son sea, muchas que hay que trabajar cosas, mucho. son muchos Y una de las, elementos. ajá, y una de las cosas que me hizo resonancia, Argel, es lo que tú acabas de decir. Cuando hay cosas que no son, por ejemplo, el Evidente. tema del alcohol, siempre hay un Ujú. rechazo por esas personas. Es cierto. Y el tema de la inclusión y aceptarlos y amarlos con esas condiciones va a hacer que uno sane, porque uno no va a cuestionar, no va a juzgar, sino que va a decir, bueno, ellos están dando lo mejor de ellos, eso fue lo que ellos aprendieron y bueno, nada, hay que amarlos, hay que respetarlos independientemente de sus condiciones, de sus problemas. Y bueno, es importante tomarlo en consideración. O, por ejemplo, esos familiares que fueron delincuentes o Sí, señor. que, Que son que fueron rechazados. también rechazados. Ujú. Esos también hay que incluirlos y amarlos. O los que son gays, que también se ve mucho en la actualidad. Son hijos también rechazados y esos hay que tratar también de incluirlos. O sea, hay que incluirlos y aceptarlos con amor. Esa es la parte importante de todo esto. Fíjate que todo es un reflejo al final del micro y el macrocosmos. Ahí sí nos vamos a poner filosóficas, pero es como viéndole sentido común a esto. Vamos a suponer Correcto. que hay personas que me dicen, yo no entiendo nada no entiendo nada de eso de la física cuántica y de esos entrelazamientos que tú me hablas. Bueno, eso se No, comprende, porque no todo el mundo sabe de física ni tiene por qué saberlo, pero puedes aplicarle exacto. sentido común. Tú ves que cuando observas la naturaleza, todo está incluido. Tú no es que dices, Ujú. bueno, este bicho, este insecto, como es tan feo, lo vamos a poner aparte. Y este no tiene derecho a la vida. O esta flor que nació aquí, como nació con 3 pétalos en lugar de 4, no va para el baile. Y no, no es así. Todo, todo, todo en la vida está incluido en el proceso natural.
de crecimiento, de desarrollo, crecimiento y muerte. Entonces, ¿qué te quiero transmitir con esto? Que nosotros a través de los egos, de la mente, hemos tendido a rechazar consciente o inconscientemente a ciertos miembros del clan y ese rechazo ha ocasionado que las situaciones se repiten hasta que se incluyan a los familiares. Lo mismo sucede dentro de nosotros mismos, Carolina, cuando nosotros tenemos ciertos aspectos de nuestra vida que no nos gustan, de nuestra personalidad que rechazamos, ese aspecto sale. ¿Y dónde sale? En el espejo. Sale en esa persona que te cae mal, que vamos a suponer que alguien tenga un jefe súper acelerado, que es presionante. Bueno, acepta que tú te presionas a ti mismo, acepta que eres acelerado, que no te das ese tiempo para de repente respirar y calmarte, y cuando lo aceptes vas a empezar a cambiar la percepción que tienes de ese aspecto de ti misma o ti mismo que no estás aceptando. Lo mismo sucede dentro del árbol. Cuando tú incluyes, cuando tú aceptas a esa persona con lo que viene, con la historia que viene, tú vas de alguna forma a encajar lo que llaman los consteladores los órdenes del amor. De alguna forma, pues todo va a caer en su sitio y le va a dar un sentido de aporte a lo que cada uno trajo para ese sistema de energía. Porque la familia es un sistema de energía y lo que aporta cada uno es valioso e importante. Si no, sería una contradicción, Carolina, porque nosotros todo el tiempo hemos estado hablando de que vales porque existes. No es que vales porque eres más bonito o porque eres más bueno, entre comillas, como nos han educado todos. Si eres un niño bueno, vas a ganar tus premios. Si no, ya sabes que llevas castigo. Entonces, eso es una emulación del castigo. El que las personas que han tenido sus infiernos, han tenido sus batallas internas, como dice aquí César, el problema del alcohol es un tema con la mamá, esa carencia afectiva, ese amor de mamá que faltó y que definitivamente lo buscas evadir, ese dolor tan grande, buscas evadirlo a través de ese vicio, y el dolor te lleva a que te rechacen, porque eso es un borracho fastidioso, ojalá que no se aparezca. Ay, ya llegó, qué horrible, viene la pelea. O sea, empieza el rechazo, el rechazo, el rechazo, y eso ocasiona que el sistema energético familiar se empieza como que a mover, pierde equilibrio y nos afecta a todas las personas que estamos dentro de él. Esa es la realidad. Oye, tú sabes que cuando estuve viendo el video de la señora Beatriz García, em, había algo que me llamó mucho la atención y decía que cuando uno es abandonado o cuando hay hijos no reconocidos en la historia o cuando hay, bueno, abandono en líneas generales, las personas tenían problemas por tener hijos porque em, de manera inconsciente el árbol dice, eh, ¿cómo te explico? Como que como hubo tantos problemas o tanto abandono, y cuando un niño es abandonado, obviamente va a morir porque va a siempre depender de alguien cuando es niño. Ok, muy bien. Entonces, por eso tecnología y te buscan los medios para tener. Y ella explicaba en su caso de su vida, donde eran tres hermanas y dentro de su familia siempre se repetía el patrón del abandono y ninguna de las tres Ok. podía tener. Era de Wow. manera inconsciente. Una se casó con una persona que no podía tener hijos. Ella sí podía, pero el esposo no. Entonces adoptaron. Ella perdió un bebé y su hermana también, su hermana menor también había perdido un bebé. Entonces tuvieron que utilizar la medicina tradicional y ella cortó como el patrón, el programa familiar, y ahora, como ella supo que su patrón o su programa se había roto o que ya estaba sanado, cuando ella lo trabajó, cuando nació el nieto, porque el nieto nació de forma natural, no hubo pérdidas, estuvo en su gestación durante sus 9 meses, el niño nació de forma natural, no fue por cesárea, no fue por nada de esto. Entonces ella Muy dijo, allí personal me tu di cuenta caso. que había sanado. Ujú.
y Sí, que señor. muy... Es como dice Carolina, no, no son como que programas obvios, ¿no? Tú dices, bueno, yo no puedo tener hijos y eso es lo que hay. Habrá un hecho físico, biológico que me impide tener hijos. En ningún momento estás pensando que la mente puede estar influenciando ese hecho, pero Así la es. evidencia demuestra que tenemos Ujú. lealtades invisibles y que esas lealtades invisibles nos llevan a, a tener vidas replicadas, a replicar patrones. Entonces, yo Así me es. pongo a pensar, Carolina, que durante mucho tiempo se nos dijo, ay, porque tú vienes a la vida a aprender lecciones. Yo no sé si alguna vez tú escuchaste eso. Vinimos a aprender lecciones. Y yo te diría que vinimos a la vida fue a desaprender. Vinimos a desaprender. Porque el 70%, que fue lo que yo leí, no sé si es más o es menos, lo estamos heredando de transgeneracional, que se llama el árbol genealógico, y de la crianza que estamos teniendo por parte de nuestros padres en esta vida, y inclusive se ha hablado que son otras corrientes que heredamos creencias a nivel de nuestros programas álmicos y de los que creemos en eso de otras vidas. Entonces, son muchas fuentes, ninguna está bajo nuestro control. Entonces, en realidad nosotros no vinimos a aprender nada, vinimos fue a desaprender, como quien dice, a hacer caída en mesa limpia, a identificar para poder ver cómo podemos construir una vida como nosotros queremos. Si a alguien le fue mal en la historia de nuestra familia, con el dinero, con la pareja, con lo que sea, bueno, esa historia se la tenemos que devolver. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso más crítico. Las personas que creemos en la reencarnación, que no todos creen en eso y se respeta. ¿Qué pasa hoy con el aparato que se corta? En los que sí creemos, podemos tener como rescoldos de recuerdos en los cuales fuimos, en mi caso yo fui un cura español, yo lo siento así. No sé si es cierto o no, pero yo lo siento así. Y muy probablemente si yo fui un cura, pues hice un voto de pobreza, un voto de castidad, y puedo tener parte de creencias que heredo en esta vida que me pueden estar boicoteando el hecho de tener mucho dinero, porque se contradice con parte de las herencias inconscientes que traigo de esos recuerdos. Así que es impactante, pero nosotros debemos ir cubriendo los pasos para cerrar todos esos programas. Es así. Desaprender, Sí. vaciar y reprogramar. Tú sabes que hay una parte donde escuché acerca de la herencia universal. ¿Y en qué Ajá. consiste esto? Que cuando tú conoces a una persona y esa persona te deja como regalo fallecer el día de tu cumpleaños. Sí, sí, Y yo quedé así como que ¿qué clase de regalo es ese, más o menos? Que un ser sí, amado se muera el día de tu cumpleaños, pero es cuando esa persona quiere que tú aprendas y que está confiada sí, en que tú vas a poder resolver ese programa que está allí que no sí. es sano. Entonces, Sí. dice que una manera de honrarte, llamarte, es muriendo el día de tu cumpleaños para que tú continúes sanando los programas. Yo quedé impactada. Eh, Yo, bueno, te puedo decir que es mi caso. ¿en serio? Tengo un primo muy amado, era un muchacho muy cariñoso dentro de la familia, muy especial, y el 12 de diciembre lo mataron de un balazo aquí en Venezuela por quitarle la camioneta. Eh, cuando yo nací un 12 de diciembre y cuando me dijeron que Ricardo había muerto ese día, yo decía, pero Dios mío, no pudo elegir otro día para morirse. Dios no le pudo poner otro día para morirse hasta que César, que es mi biodecodificador, me dijo, pues ha hecho una honra a tu persona,
yo considero que es a mi labor, porque todos aquellos que están haciendo árboles en su familia, pues los felicitamos porque son los sanadores de su clan, son los que están tomando la batuta de enfrentar esos dolores, porque no es fácil revivir dolores, Carolina. Cuando tú vas a un biodecodificador, es como que si estás metiendo literalmente el dedo en la llaga emocional y tú vas a revivir todos esos dolores emocionales que has tenido represados durante años de tu vida, los vas a volver a vivir y eso no es algo que es agradable. Pero el tener la valentía de tú soltar todo eso, sabiendo que estás recolocando todos los órdenes energéticos en tu familia, es muy valioso. Y yo siento que mi primo Ricardo de alguna manera hizo eso y él honró la labor que yo estoy haciendo para sanar el árbol de nosotros, ¿no? Y de verdad que donde quiera que esté, lo bendigo y le doy reconocimiento por el que él me dio a mí, ¿ok? Ay, qué lindo, me emocioné. Algo Realmente me fuerte, emocioné. sí. Oye, amor, ¿sabes qué? Me tengo la siguiente duda. Bueno, ¿cómo Ujú. podemos trabajar el tema de los ancestros? Como bien lo dijiste hace un ratito atrás, dijiste a través de las constelaciones familiares, en la cual yo he participado también en algunas constelaciones familiares y me ha parecido genial. El que tenga la oportunidad de hacer esto, Sí. bienvenido sea. De hecho, a Argelis y a mí nos encantaría hacer un programa con respecto a la constelación familiar porque creo que es muy importante. Sí. Pero no sé en qué consiste la biodicodificación. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? No sé si Sí, me son, puedes son ayudar. terapias muy distintas. La constelación Mm, familiar, según tengo entendido, porque no soy especialista de ese tipo de terapia, está más relacionada ujú, con la recolocación de los órdenes del amor. Por ejemplo, cuando lo poco que sé relacionado con ese tema, cuando mamá y papá no tienen una pareja estable y de repente el papá se aleja, los hijos tendemos a formar una pareja simbólica con nuestra madre. Es como que si la madre lo es todo, pasa a ser todas las simbologías posibles. ¿Y qué ujú, pasa? Que se desequilibra el árbol, porque cada ujú. uno de nosotros tiene un rol. Entonces, Exacto. probablemente la hija está sujeta a todo lo que diga la madre, a las pautas que dé la madre, y el hijo se vuelve una pareja simbólica para ella. Ujú, Cuando tú haces constelación familiar, esos órdenes se recolocan y tú, si eres hijo, pasas a ser hijo, sea el mayor o el menor, y si eres pareja, pues pasas a colocarte donde va. Eso es lo primero. Por eso es que cuando se trabajan las constelaciones, se insiste mucho en la frase sanadora, tú eres el grande, yo el pequeño, para que cada quien asuma los roles que le corresponden. Porque si no vas a tener hijos que inclusive tratan todo el tiempo de salvar a sus padres porque sienten ujú. que la vida en pareja que ellos vivieron fue terrible, que mamá no merecía eso, que mi papá la gritara, y a lo mejor no. La lección que ella tenía que vivir estaba relacionada con ese hombre que ella eligió a través de su Mm, inconsciente para sanar determinadas cosas. Vino a sanar a lo mejor valorización, vino a sanar abandono, vino a sanar rechazo. Y nosotros no lo comprendemos como hijos y empezamos a salvar a los padres en todo momento y nos olvidamos de nuestro propio proceso y de nuestro propio aprendizaje. Y es por ello que la mm. constelación es importante para recolocar los órdenes de energía. Y por Bien. supuesto, para incluir todos aquellos que han sido excluidos, porque, como acabamos de decir, todo el que se sale desequilibra al sistema. Entonces hay que incluirlo Ujú, para que todo caiga en su sitio y se eviten la repetición de los patrones. Sin embargo, la biodecodificación, a mi juicio, respetando a los terapeutas de constelación, es una terapia más completa porque va al hecho emocional. De hecho, yo he realizado muchas terapias a lo largo de mi vida, producto de que he estado muy encima de mi crecimiento como persona, pero la biodecodificación fue crucial. ¿Por qué? Porque toca las emociones que están ocultas, que te están desencadenando eh, sintomatologías dentro de tu cuerpo y va justamente a ese momento en el cual se originó mm, la emoción que desencadenó todo. Y eso es mm. algo que puede estar muy oculto en el inconsciente, incluso al nivel de cuando tú estabas en la barriguita de mamá.
Ujú. que es lo que se Es llama el verdad. proyecto Sentido. Hubo un caso que yo atendí sin dar ningún tipo de detalles para guardar la confidencialidad del caso, donde la persona, su mami no se había enterado pues de que el bebé venía en gestación, de que ella estaba en estado, y se entera a un determinado tiempo de embarazo, específicamente a los 5 meses. Y por supuesto, ese número es crucial para ese ser humano porque una vez que nace, pues replica un hecho que lo mueve. ¿Por qué? Porque a los 5 meses es como que es reconocido por parte de su madre como que está vivo, cuando en realidad él ya tenía un tiempo de gestación que venía produciéndose de manera natural, ¿no? Entonces todo eso es vital para nosotros, no es obvio. Puede haberse producido en ese periodo en el cual fuimos concebidos y posteriormente gestados hasta el nacimiento. Están enterrados en el inconsciente y la biodecodificación va hasta ese punto para poder ver la emoción que desencadenó todo y que te está mostrando en tu presente una síntoma determinado, bien sea por una enfermedad o por un desequilibrio emocional que tú estés mostrando. Interesante. Ahora bien, ya que tenemos toda esta información Ujú. de cómo hacer el árbol, de qué manera puedo tener pares, como para identificar qué resuena en mí, Ujú. ya una vez identificado ese panorama y ya una vez conociendo que existen alternativas para poder orientarte, como es la constelación familiar y la biodicodificación. ¿Sí? ¿Es así? ¿No se Sí, pronuncia así? así es. Sí. Es una Eh, palabra muy larga. Los terapeutas que estamos metidos en ese estudio o que estamos formándonos le llamamos bio y así es más corta porque es muy sí, larga la bueno. palabra. Terapias bio, Ajá. sí. Ok, la terapia bio. ¿Cómo hago para limpiar y para reprogramarme? Por ejemplo, yo ya no quiero repetir patrones de... Quiero sanar, quiero honrar a mi familia, pero también quiero sanar, no quiero. ¿Cómo lo hago? Bueno, la primera sugerencia es que busques una persona que sepa hacer el árbol y que te lo sepa leer, que te oriente Ujú. bien para que lo hagas correctamente, porque no es tan trivial hacer un árbol. Tal como una vez me lo dijo una terapeuta de constelación familiar, cuando una persona empieza a hacer su árbol, va a comenzar a abrir procesos. Es decir, empieza como que a tomar conciencia de cosas muy dolorosas que han pasado dentro de su familia. Y si Ok. nada más la coloca en un papel sin hacer más nada, ese proceso se queda como abierto y no solamente es que no es funcional para ti, sino que te puede desequilibrar. Así que si tú vas a hacer ¿por qué te puede desequilibrar? Porque de repente tú te puedes enterar de cosas muy fuertes. ¿Cómo va a ser trivial que tú te enteres que tu abuelo mató a alguien y que fue preso y que nadie te lo dijo? Y que de repente ese abuelo tuyo eh, es un doble tuyo, por decir algo. O te enteres de que, como es el caso en el árbol de mi hija propia, ella tiene una abuela que es su doble directo que fue esquizofrénica. Y yo vivo todo el tiempo pendiente de cómo cortar esos programas, porque ya sé que de alguna manera la influencia. Entonces, pero si ella no Exacto. lo supiera, a lo mejor empieza a estar depresiva o mostrando determinadas conductas y no se da cuenta. Se entera y después dice, bueno, ¿y qué hago con esto? Tengo una abuela esquizofrénica, ¿y qué hago con esto? Bueno, ese hacer se va a concretar en que te lo lea un biodecodificador, un terapeuta que sepa cómo leer el árbol y que además te indique cómo cortar el programa. Acá dice que debes hacer terapia de liberación primero para encontrar las emociones desencadenantes. Es importante lo que dice César porque no es que hice el árbol y ya mi vida está resuelta. Tampoco. Tú tienes que ver No. de dónde provino esa emoción desencadenante. Porque, como acabamos de decir, puede ser durante la etapa de la gestación, cuando estabas en la barriguita de mamá, o puede ser inclusive durante el periodo que fuiste educado, que fuiste criado por quien quiera que sea que dirigió tu educación. Sin embargo, la lectura del árbol y la sanación del árbol es como un componente importante de tu proceso de sanación personal. ¿Cómo se va a cortar el programa? Bueno,
Yo he visto que hay como distintas maneras. Una de las maneras es trabajar una carta de duelo con el árbol que incluye todas las opciones de aquellas cosas que tú tienes que trascender como ser humano relacionado con tu sistema familiar. Pero la que yo he conseguido en mi experiencia, que es más efectiva, es ir cortando uno por uno aquellos programas que tú ves que te están influenciando. Y así es como yo lo trabajo en la consulta. Cuando sale un tema de desvalorización, bueno, no te quepa duda que todo eso te viene del transgeneracional y yo corto ese programa vía una meditación para ir al inconsciente y muy, muy importante, tú tienes que salir honrando al clan. Lo primero que tienes que decir es, honro, bendigo y agradezco a mi doble que me transmitió este programa y pido ayuda. La ayuda siempre se pide a las instancias superiores porque son las que están allí para ayudarte en todo momento desde el amor, bien sea tu maestro guía, esa es una posición muy personal la que estoy diciendo, o los que creemos en Dios, en la gran creación que nos contiene a todos, invocamos ese tipo de instancias para ayudar a cortar y liberar, cortar y liberar, cortar y liberar el programa que tú tienes específico con ese doble que te lo está entregando. Y tú, con mucho amor, le dices, yo te amo mucho, te honro muchísimo, pero este programa no me pertenece, te lo devuelvo, ¿verdad? Y te pido la bendición para hacerlo distinto, para hacerlo diferente, para poder construir mi propia historia. Yo lo veo así, Carolina, como que nosotros cuando nacemos tenemos como un lienzo abierto para dibujar la historia de nuestras vidas. Nuestros padres no nos preguntan si nosotros somos alérgicos al óleo, simplemente nos entregan los materiales para hacer ese cuadro. Y esa sábana, ese lienzo, probablemente viene del transgeneracional. Entonces, de repente nosotros decimos, oye, pero yo no quería hacer este cuadro tradicional con este óleo que de paso me da alergia, ni en este lienzo, yo quiero hacer mi vida en un muro de pared con de paso los materiales que yo elija, yo quiero agarrar hojitas, yo quiero agarrar la tintura de remolacha para hacer el color rojo. Es decir, tú quieres elegir tus propios elementos y tu propio terreno para edificar tu propia historia. Y de eso es lo que se trata, de salirte con honra, bendición y agradecimiento de donde tú provienes, o lo que es lo mismo, salir desde el amor, agradeciendo, y entrar en tu creación, en tu propia vida, porque tienes derecho a ella, como quiera que sea que la concibas. Perfecto, me quedó súper claro, Argeli. Muchas gracias. Mucha información valiosa y estoy segura que todos vamos a aprovechar esta información para tomarle valor a lo que hicieron a lo que fue nuestro pasado o nuestros Así, ancestros y desde el amor. Creo que la palabra clave de todo esto es hacerlo sin juicios, sino con amor y aceptarlo tal como ellos hicieron, con sus errores, con su manera de amar diferente, eh, sí, aceptar así eso es. que ellos hicieron por nuestros padres, porque seguramente mis abuelos trataron de dar lo mejor para hacer la crianza de lo que hoy son mis padres y a través de mis padres Sí. estoy yo. Entonces agradecer la No, vida que ellos han dado desde el amor. así Muy es. agradecida, Mari. Muy bien, bueno, yo quiero cerrar esta transmisión de hoy comentándoles que realmente toda la vida de nosotros se puede transformar. Hoy tenemos cortes esporádicos en este teléfono, bueno, no importa, desde el amor lo acepto. Lo cierto es que nosotros pensamos que se habla mucho de destino, y tal como dice el autor Laín García Calvo, no estamos destinados, estamos programados. Así que nuestra tarea es desprogramar esos códigos que no nos estén ayudando. Si nosotros hemos aprendido que el amor es con golpes, vamos a desasociar esos anclajes, vamos a revisarlos, de dónde está proveniendo ese código, para después transformarlo desde la honra. Ok,
Entiendo que esto fue así perfecto para todos los familiares. Las personas que tienen los mismos nombres que sus abuelos y sus bisabuelos y sus padres no se sientan condenados para nada, solamente que tienen que cortar los programas. Si nacieron en las fechas equivalentes como César lo ha aportado, pues también tienen que trabajarlo. Yo considero que todos deberíamos trabajar el árbol para, como lo dije, crear arraigo y desprendernos de todo aquello que no sea útil para nuestros programas personales de creación. Debemos tomar como más un papel más activo en nuestras vidas, no dejarnos arrastrar por la fatalidad de los programas ciegos. Entender que no vinimos a la vida a sufrir, Carolina, vinimos a pasarla bien, a ser felices, a ser prósperos, que sí se puede, pero eso sí, hay que trabajar todos los días y programarse positivamente para lograr ese cambio. Ese cambio te lo logras, no viene de la nada. Ese es un cambio que es una transformación de conciencia que viene producto de tú involucrarte en tu propia vida. A través del amor por tu vida, te involucras y de esa manera transformas. Bueno, Muchas eh, gracias. es hasta la próxima edición, nos despedimos hoy de ustedes. Esperemos que esta información de alguna manera sea de utilidad para todos. Un Así es. besito, gracias Carolina, gracias a las personas que asistieron a la transmisión y hasta la próxima edición de Frecuencia Zen. Adiós. Chao. Adiós.